A ver, hoy me voy a poner serio. Hoy me voy a poner, hoy nos, hoy a- en este principio nos vamos a poner en plan vuestra madre cuando os dejáis una luz encendida, la calefacción encendida, en el trabajo os dicen apaga la calefacción. Esto es el ahorro energético. Vamos a empezar con el ahorro energético. Y que sepáis que hoy que yo no soy vuestra madre, que cada uno es responsable de que se deja encendido y que no. Hola, hola, hola. Venga, vamos a hacer hoy un episodio muy especial y muy bonito. Vamos a empezar hablando un poquito de las medidas orientadas a la racionalización del uso de los edificios administrativos y sus instalaciones para el ahorro energético, ahorro de dinero, ahorro de viruchus. Vamos a ahorrar por el medio ambiente y también porque estamos hablando de las administraciones públicas y es dinero público. Y vamos a intentar esa eficiencia energética que debemos tener. Y esto es lo que vamos a empezar en este ratito. Luego vamos a tener un rato muy especial, antes de empezar la ruta, que me encanta, ese rato especial, para ponernos sentimentales y hablar de cosas muy bonitas. Tenemos un especial el próximo fin de semana, pero vamos a hacer un pequeño preámbulo hoy y este fin de semana también, porque somos débiles, caemos en la tentación y hacemos daño y hacemos cosas malas. Hablamos que el año pasado tuvimos un año muy difícil, en muchos casos muy malo, y que este año íbamos a mejorarlo. El camino no es malo, no llevamos mal camino, pero hemos tenido algún tropezón, algún problema que hay que quitar por nuestra salud, por nuestra felicidad y por nuestro bienestar. Pero de esto hablaremos y de la familia un poquito esta tarde, que sé que os gusta. Ahora vamos a ver de estas medidas orientadas a la racionalización del uso de la energía en los edificios administrativos de las administraciones públicas. ¿Qué podemos hacer? Medidas para el ahorro energético. Repito, por dos motivos: el medio ambiente y el ahorro económico de los caudales públicos, el dinero público, que las administraciones públicas, ya sabéis, que hacen muchas gestiones, pero se presupuestan en el dinero de todos nosotros. Vamos a racionalizar los horarios de encendido y apagado de la climatización, ventilación, agua caliente, iluminación, equipo ofimático y todos los equipos que consuman energía. Vamos a racionalizarlo. Es decir, vamos a tener un horario de encendido y un horario apagado, cuando se trabaja y cuando no. Diréis, ¿esto parece evidente? No, porque muchas veces, de manera sin intención o con intención, dejamos muchas veces los aparatos encendidos. Y esto no puede ser. Vamos a intentar ahorrar esta energía. Hablamos sobre todo de dos tipos de energía: energía eléctrica, basada en la iluminación, y en la red eléctrica que proporciona el encendido a todos los aparatos ofimáticos, ordenadores, impresoras, fotocopiadoras, etcétera, etcétera. Y por otro lado, la climatización, que es muy importante y que tiene un gran gasto. Nosotros en casa, ¿verdad?, siempre racionalizamos seguro, aunque solo sea por el dinero, porque cuesta muy caro la climatización, tanto la calefacción en invierno como el aire acondicionado en verano. Pero cuando vamos a nuestro trabajo, como ahí no lo pagamos nosotros, tenemos la tentación de no ser tan estrictos en esta racionalización de la energía. Da igual que sea una empresa privada, pero una administración pública que está pagado toda esa calefacción, toda esa climatización, toda esa temperatura, toda esa iluminación con dinero público, hay que ser muy estrictos en esto. Vamos a racionalizar el uso de los edificios. ¿Qué significa esto? Porque parece pues vamos a establecer medidas que mantengan
Nivel óptimo de ocupación de los inmuebles. Los inmuebles también suponen mucho gasto el mantenimiento de un inmueble, sobre todo un inmueble grande, como las administraciones públicas. No podemos tener un edificio de oficina con pocas personas. Estamos malgastando esos recursos. Los edificios tienen que estar optimizados. Si tiene que haber más personas trabajando, tiene que haber más personas. Por supuesto, el control de las temperaturas. Esto ya estáis oyendo, sobre todo por el medio ambiente también. Hay que controlar las temperaturas verano e invierno de todas nuestras instalaciones. Luego, evidentemente, ya algo más profundos, cosa ya del Estado, es favorecer esos sistemas fotovoltaicos de energía solar, etcétera, que sean más sostenibles, más ecológicos y más baratos. Hay otra cosa, hemos hablado de la regulación de los horarios de encendido y apagado cuando estamos trabajando, es decir, llegamos por la mañana y encendemos. Climatización, encendemos luces, encendemos todos los aparatos ofimáticos que vamos a necesitar, hay personas que necesitan un calefactor en los pies, aunque tengan calefacción, porque lo necesitan. Y a la salida vamos a apagar todos, luces, climatización, red eléctrica para aparatos, etc. Pero no olvidemos del exterior. Muchos edificios tienen un luminoso en el exterior de los edificios. El luminoso, como bien sabéis, pues son los carteles anunciadores de empresas, ya sean bares, comercios y en algunas administraciones públicas también, que se encienden automáticamente por las noches para que se vea iluminado, claro. Ese cartel, ese anuncio, ese luminoso. Pongamos un horario racionalizado porque eso lo programamos nosotros, es decir, se enciende a las 8 de la tarde y se apaga a las 6 de la mañana, a las 8 de la mañana. En invierno es verdad que ponemos un poquito más, pero un poquito más no quiere decir a las 6 de la tarde que es de noche. Vamos a ponerlo a las 9 y que se apague a las 7, por ejemplo. Y en verano ponemos que se encienda a las 12 de la noche y se apaga a las 6. Racionalizar y regular esos luminosos exteriores. Por supuesto, seguimiento del uso de papel, plástico y consumibles utilizados en todas las oficinas administrativas, ¿no? Los papeles, los plásticos, todos los residuos que cuando trabajamos en una oficina tenemos folios, tenemos los envoltorios, tenemos bolis, hay que racionalizar ese uso. Ejemplo, no podemos tirar un boli a la mitad. No podemos malgastar folios poniendo una anotación y tirándolo, por eso están los POSIT. Tenemos otros materiales, no podemos estar malgastando estos materiales. Cuidado con malgastar el agua. El agua es un medio maravilloso y fundamental para la vida y es igual que la luz o la calefacción. Cuando estamos en un edificio público tenemos la sensación de que no lo pagamos nosotros, no podemos malgastar agua. Es decir, si yo voy a lavarme las manos, no voy a estar con el grifo corriendo agua continuamente. No, me lavo las manos, lo apago. Necesito agua, lo apago. Voy a beber agua en un vasito, lo apago, no lo dejo correr el agua. El agua corriente y el agua caliente, que como ya sabéis, proviene de la calefacción y es más cara, mucho peor. ¿Qué más podemos hacer para este ahorro energético de las administraciones públicas? Repito, dos parámetros. El medio ambiente, no se os olvide. Por el medio ambiente hay que gastar menos energía y por el dinero de los contribuyentes. Medidas orientadas a la facilitación de la prestación de los servicios públicos, ¿vale? Por los empleados y empleadas, los funcionarios, ¿no? En relación con el personal que presta sus servicios en la administración pública, podemos decir, por ejemplo, el refuerzo de la modalidad del trabajo a distancia, a fin de reducir el impacto energético producido. El trabajo a distancia lo tenemos muy de moda con la pandemia, donde se empezó a trabajar a distancia, es decir, desde casa, para evitar los contagios. Bien, esto se ha ido quedando, es muy habitual en otros países europeos,
que ciertos trabajos se pueden hacer desde casa. Tú, con tu portátil, con tu ordenador, el trabajo que haces en la oficina lo haces en casa. De manera que puedes ahorrar muchas energías del edificio de la administración pública haciéndolo desde casa. Siempre y cuando, claro, hay que hacer el trabajo bien y evidentemente habrá personal que tenga que atender a la ciudadanía en los edificios de las administraciones públicas. Por supuesto, esto no son administraciones públicas, esto es para todos los trabajos y para la vida en general, la promoción del uso del transporte público. Es decir, cuanto más veces cojamos el metro, el autobús, más personas entran, menos coches, ¿verdad?, circulan. Tenemos que hacer medidas de formación y sensibilización. Hablamos en una ley para mí fundamental en el trabajo, que es la prevención de riesgos laborales, que un eje fundamental, aparte de nuestro comportamiento, de seguir las normas, de seguir las directrices que nos marcan para evitar accidentes y enfermedades laborales, es la formación. La formación y la sensibilización, lógicamente. Si una persona te da un curso de formación para riesgos laborales o para optimizar y regular la energía y los medios que pueden suponer un gasto económico, si no estás sensibilizado te pueden dar 20 cursos que no los vas a interiorizar. Primero tenemos que estar sensibilizados con que es importantísimo esta regulación y es de las energías, este ahorro energético, esta optimización de los medios. Tenemos que estar sensibilizados y creer en ello. Una vez que creemos, pues vamos a hacer los cursos de formación. De manera que se realizan actuaciones de comunicación para el ahorro energético, informática, ofimática, climatización, iluminación, ventilación, agua caliente, agua, material. Pues cursos de cómo regular y mejorar y optimizar estos recursos. Por supuesto, estamos hablando de administraciones públicas, pues tiene que haber una coordinación entre estas administraciones públicas. Es decir, una diputación, un ayuntamiento, una consejería tendrán que estar en contacto. Para eso hay un ministerio de transición ecológica. De manera que todas las directrices que el Ministerio de Transición Ecológica nos dicte para mejorar la eficiencia y el ahorro energético, las cumplamos. Por supuesto, tiene que haber un seguimiento. Es decir, no solo vale sensibilizarte, formarte, es necesario todos los días hacer seguimiento. Es decir, yo entro por la mañana y, como siempre, con mis llaves, porque soy subalterno, soy ayudante, soy personal importantísimo en una administración pública, desactivo la alarma, enciendo luces, enciendo la instalación eléctrica para los aparatos ofimáticos, informáticos, etcétera, climatización, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hago un seguimiento de que a nadie se deje su luz encendida, su red eléctrica, por ejemplo, el ordenador, la impresora encendida, que nadie se deje un calefactor que tenga particular porque necesita en los pies un calefactor, hay personas que lo necesitan. Hago un seguimiento de que todo el mundo lo cumpla, yo el primero, pero que todo el mundo lo cumpla. Seguimiento. ¿Qué más podemos hablar? Las medidas contenidas para este ahorro y esta racionalización tienen que ser inmediatas. O sea, todas estas leyes, todas estas trabajo un trabajo con el Ministerio de Transición Ecológica, todo eso tiene que ser continuo, diario, cualquier novedad estar al tanto, cualquier formación nueva al tanto, cualquier medida, cualquier servicio que necesitemos, cualquier material que necesitemos, estar al tanto, y tiene que ser un seguimiento diario, una sensibilización diaria y cumplir todas las medidas. Muy importante, en las medidas de racionalización del uso,
de toda esta... en los edificios administrativos de las administraciones públicas, muy importante para racionalizar el uso de la energía, el ahorro energético y la optimización de los recursos. Ya lo hemos hablado, establecimiento de los horarios de encendido y apagado. Es decir, yo abro a las 8 se enciende, yo me voy a las 3 de la tarde, a las 3 se enciende. No queda nada encendido, no queda nada en funcionamiento. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer? Proceder a hacer los ajustes necesarios en el horario de encendido y apagado de las instalaciones de iluminación, de climatización, de ofimática, es decir, los PC, las fotocopiadoras, los fases, las impresoras, por zonas, si queremos, para ajustarlos a los horarios de uso. ¿Vale? Esto es muy importante. Es obvio, dice, yo es que, claro, me voy a las 3 y dejo todo apagado. Sí, pero hay que hacer el seguimiento, hay que sensibilizarse, hay que hacerlo. Y por las mañanas, encendido a la hora de comienzo de nuestra jornada laboral. No, por favor, esto es algo que es muy habitual, sobre todo en la climatización, porque la iluminación y la red eléctrica de la ofimática de los aparatos, pues bueno, tampoco. Muchas veces sí, algunos ordenadores tardan un poquito, que es un poquito, por favor, en encenderse, en llegar a la programación que vamos a hacer, pero sobre todo quiero hacer hincapié en la climatización. Y sobre todo en invierno, en verano, bueno, llegas, das el aire acondicionado y rápidamente estás en un ambiente de confort. Invierno. En invierno cuesta más, sobre todo en los edificios grandes, en los pequeños nada, llegas, das la calefacción en 10 minutos, ya tienes la temperatura ambiente adecuada. Pero en un edificio grande no es fácil, sobre todo los lunes, después de un fin de semana, que se caldee el edificio, que coja la temperatura. Y muchas veces tenemos la tentación de irnos y dejar encendida esta climatización, esta calefacción, o en los calefactores. Eso es un error, ¿eh? Eso es un error. Entonces, tenemos que ser muy estrictos en los horarios de encendido y apagado. No nos vayamos y dejemos la climatización solo por confort, solo porque al día siguiente, a las 8 de la mañana, encontremos nuestro despacho, nuestra oficina caliente. No hagamos eso. Hay que utilizar los sistemas de ahorro energéticos, ¿no? Free cooling. Voy a hablar... ¿Qué significa free cooling? Sé que free es libre. Cooling es cooling. Enfriado libre. Enfriado libre, bien. ¿Qué podemos decir del free cooling como sistema de ahorro energético? Claro, nosotros pensamos, llega el verano, esto sobre todo hablamos ahora del verano, de la climatización de aire acondicionado, decimos, llegó, pum, aire acondicionado. Y cuanto más potente, mejor. No, ya hablaremos que hay que tener, aparte, hay que encenderlo, ¿eh? No podemos trabajar en malas condiciones laborales, no. Hay que encender la calefacción, hay que encender el aire acondicionado en verano, pero con orden y concierto. Ahora hablaremos de cómo programarlo, porque hoy en día no es darle a un botón, sino que se pone y programa la temperatura. Luego hay muchas otras opciones. Ventilación con aire exterior, ventilación con aire interior, muchas opciones. Aquí lo que se pretende es el ahorro energético y la eficiencia energética. Entonces hablamos de free cooling como ventilación natural. Esto lo hacemos en casa para ahorrar. No digáis que no. Es decir, en igual de aire acondicionado en verano, abrimos las ventanas para que corra el aire, ¿no? Pues eso, se abren las ventanas y corre el aire, ¿no? Sistema de ahorro energético. Evidentemente esto no lo vamos a hacer al mediodía, pero a las 8 de la mañana cuando llegamos, la temperatura es muy agradable y se puede abrir las ventanas y evitar durante a lo mejor una hora, un par de horas de encendido de el aire acondicionado, la climatización. Hemos dicho antes, porque estamos haciendo mucho hincapié en la energía, lo que es la energía, es decir, energía eléctrica, energía de climatización,
aire acondicionado, calefacción. Pero antes hemos hecho un pequeño apunte sobre la ocupación de los edificios. Es muy importante no tener una administración pública. Si tiene que tener 7 edificios, los tiene que tener, pero lo que no puede tener es uno semivacío o casi sin ocupar, porque ahí se están malgastando recursos. O sea, los edificios, las oficinas, nuestras sedes de administración pública deben estar completamente en funcionamiento, no semivacías o la mitad sin funcionar, en pleno funcionamiento. Lo mismo, porque casi todos los edificios son de varias plantas, vamos a hablar de los ascensores. Los ascensores tienen muchos recursos, en este caso eléctricos, muchísimos, consumen muchísimos recursos, y hay que poner la disponibilidad de los ascensores, claro que sí, no los vamos a pagar para ahorrar, no. Pero si un edificio tiene 5 ascensores y está a la mitad de rendimiento, que no debería ser, pues solo obtendremos un ascensor en funcionamiento, los demás no ponemos todos los ascensores en funcionamiento. Solo se ponen los ascensores que sean adecuados al personal que está trabajando. Por supuesto, una cosa que ahora algo se asombrará, pero del pasado es muy lógico, es ajustar los horarios de limpieza de los edificios al horario de ocupación de los mismos. Hoy en día es prácticamente normal, tú estás trabajando y a cierta hora llega el servicio de limpieza a limpiar las oficinas, los departamentos, el edificio, la entrada, el hall. Bien, hubo una época anterior en que los servicios de limpieza tenían la llave del edificio y entraban 1 o 2 horas antes de empezar la jornada laboral para que todo estuviera limpio. Es decir, si tenemos que ir a la oficina a las 8 de la mañana, llegaban a las 6 y se ponían a limpiar. Que estaría muy bien, porque ya cuando llegan los funcionarios está todo limpio, todo preparado, te evitas las molestias de que estés trabajando y vengan a barrer, a fregar, pero supone un gasto. Entonces hay que ajustar los horarios de la limpieza con los horarios de trabajo. Horario de trabajo, ocupación de la sede de nuestra administración pública. Evidentemente, como hemos dicho, se adecuarán los horarios de iluminación y ventilación y de calefacción. Se revisará periódicamente y de una manera estricta las potencias contratadas. Potencias contratadas según la demanda del edificio. Al consumir, sabéis que la electricidad, cuando contratas la luz, contratas una potencia que sea la adecuada, que no sea más de la cuenta, ¿no? Controlar las potencias contratadas en los edificios, en estos recursos. Se realizará un programa de funcionamiento de las instalaciones y equipos consumidores de energía con el fin de dar el servicio demandado con el mínimo consumo posible. O sea, siempre un programa, una regularización de que nosotros hagamos nuestro trabajo, tengamos nuestros recursos, tengamos nuestra temperatura de confort, pero siempre adecuada, sin excesos. Optimización del uso de los edificios del sector público. Lo que acabamos de hablar. Los edificios, las sedes, las oficinas, los departamentos y entidades del sector público estatal impulsarán medidas para la racionalización del uso de los edificios. Para ello se analizarán las medidas necesarias que permitan que los servicios que prestan los empleados y empleadas públicas en régimen de jornada de tarde se concentren en 3 días a la semana. ¿Qué significa esto? Normalmente nuestro trabajo en la administración pública es de mañana, 8 a 3. Pero hay, en ciertos momentos sí que hay unos horarios o unas guardias por la tarde. Pues vamos a conseguir que sean concentrar en las menores tardes posibles, no decir, bueno, pues trabajamos todas las tardes de lunes a viernes y cada día trabaja X personas. No, mejor concentrar en 2 o 3 tardes y que trabajen más personas, ¿no? Es una manera de optimizar los recursos para que haya días en los que cual esté a tope de trabajo, a tope de funcionamiento, y días que si no están a tope, que estén parados.
controles hemos dicho, las condiciones de climatización de temperatura es muy importante porque esto supone un gasto. Primero, para el medio ambiente es muy importante y segundo, un gasto público, las condiciones de temperatura. Tenemos que trabajar a gusto, tenemos que trabajar en confort, no podemos pasar frío, no podemos pasar calor, pero hay que racionalizar el uso de las condiciones de temperatura en estos locales. Las temperaturas no pueden superar los 19 grados. Esa es la temperatura clave. Hay un estudio que la temperatura ideal del ser humano es los 19 grados. En calefacción, ¿vale? En calefacción, 19 grados. No vayamos allá, que muchos lo ponen a 24, 25 grados. No, 19 grados. Y cuando sea climatización de refrigerar, es decir, aire acondicionado en verano, siempre en 27 grados, nunca por debajo de los 27. Repito los datos. Calefacción nunca más allá de los 19, aire acondicionado o refrigeración nunca por debajo de los 27 grados. Parece mucho, pero en esta climatización que tenemos en las oficinas es mucho más intensa de lo que puede parecer esa temperatura, pero quedémonos 19-27 grados. Hay que hacer un seguimiento, evidentemente, de esta temperatura y humedad, es decir, un seguimiento de que realmente los aparatos de aire acondicionado marcan esa temperatura, que estamos cumpliendo con la normativa de estas temperaturas. Y hay que controlarlo y hacer un seguimiento, como hemos dicho antes de que... ¿Qué seguimiento hacemos? Pues siempre que nos vamos a ir, siempre que vamos a cerrar el edificio, antes de conectar la alarma, vamos a ver los despachos, las oficinas, que esté todo correcto, sin instalaciones encendidas, equipos encendidos, iluminación, climatización encendida. Vamos a comprobarlo. Pues aquí siempre un seguimiento de las temperaturas de los aparatos, ¿no? Vamos a hacer un seguimiento de estas temperaturas. Vamos a hacer un despliegue masivo de instalación de autoconsumo. Bien, esto es un poco ideal, es decir, muchas veces hablamos de eso, de los calefactores. Los calefactores necesitan personas que necesitan la calefacción, pero que por su físico necesitan más calor. Entonces, evidentemente, no van a subir la temperatura, entonces se ponen unos calefactores en los pies, ¿vale? Vamos a controlar el alumbrado exterior. Esto ya lo hemos hablado antes. Normalmente todas las instalaciones, empresa pública y privada tienen un cartelito, se llama luminoso, que cuando llega la noche se ilumina para que la gente lo vea, también es lógico. Vamos a racionalizar ese horario, ¿eh? ¿Cómo lo podemos hacer? Por ejemplo, vamos a marcar estas horas. En invierno, por ejemplo, que entren a las 23 horas, 11 de la noche. Incluso antes, fíjate que yo en invierno había hablado de las 10. Pues vamos a poner las 11. Hasta la hora de apagado. La hora de apagado la marcamos o bien cuando llegamos nosotros o se la ponemos directamente, ¿vale? En verano vamos a que empiece a las 12 de la noche. Estos luminosos, ¿vale? 11 en invierno, 12 de la noche en verano. Las instalaciones de iluminación de las fachadas de edificios, monumentos o infraestructuras que por ejemplo, el Palacio de la Diputación de Guadalajara es un edificio muy bonito, señorial, casi histórico, y muchas veces se hace una iluminación de estos edificios, ¿no? Los edificios históricos, o lo que llamamos edificios muy bonitos, vamos a llamar históricos, de una determinada época, ya sea clasicismo, barroco, etcétera, son edificios muy bonitos que las administraciones públicas suelen usar. Estos edificios tan bonitos se les da también una iluminación. Habéis visto muchas veces cuando vais por, el Palacio de la Infantado, en Guadalajara hablamos, Palacio de la Infantado, el Palacio de la Diputación, el Palacio de Dávalos, a ciertas iglesias que son muy bonitas, como unos focos abajo que las iluminan por la noche. Y eso está bien,
pues son edificios históricos y maravillosos que hay que iluminarlos y darles visibilidad a esos edificios. Pues esto es igual que los luminosos de los carteles. Hay que regular muy bien las horas en cual se encienden esos focos para iluminarlos. Aquí se recomienda que se enciendan no como los luminosos que están por la noche de madrugada, sino que se enciendan un poquito antes por la noche, para que es cuando ve la gente, y se apagan a la 1 de la mañana, porque a la 1 de la mañana se supone que ya poca gente lo va a ver. La 1 de la mañana. Las instalaciones de iluminación de parques y jardines se apagarán 1 hora antes, después del cierre. Si un parque o un jardín cierra a las 10 de la noche, a las 11, 1 hora después. Hemos dicho que estas iluminaciones de estos edificios sobre la 1. Alumbrado festivo y navideño. Ya sabéis, cuando llegan las fiestas o Navidad, despliegue de iluminación en nuestras calles de nuestras ciudades. Pues recomendar apagar a la 1 de la mañana. Salvo algunos días específicos, como puede ser vísperas festivos, o sea, Nochebuena, Nochevieja, tal, que se puede estar un poquito más, pero en general los demás días, igual que la iluminación de los edificios, a la 1 de la mañana. Uso de combustibles. Importantísimo, los combustibles. Hay que llevar un seguimiento, lo hemos dicho antes, de los papeles, plásticos y combustibles utilizados a diario en todas las oficinas administrativas. Vale, ¿verdad? Incluido el agua, ¿eh? El agua, vamos a considerarle combustible. El agua y agua caliente, pero el agua, muchos dejan el grifo y el agua correr mientras ellos hablan o tal. No. Cuando utilicemos el grifo lo abrimos. En el momento que cerramos, no dejamos el agua correr, y menos agua caliente, ¿eh? Siempre, evidentemente, cuando hagamos obras o gestión patrimonial, hay que buscar la empresa con certificación energética y adjudicarlo a la mejor calificación energética de estos trabajos de reformas. Renovación de flotas y vehículos. Contribución a la disminución del uso de combustibles derivados del petróleo. Ahora está muy de moda que las administraciones públicas, la flota de vehículos, que siempre tienen una flota de vehículos, sean eléctricos, cada vez que dependan menos del petróleo, el gasoil, la gasolina. Y como hemos dicho antes, para evitar todos estos gastos, si algún personal, algún funcionario puede hacer trabajo a distancia desde su casa, que se realice, fomentar ese trabajo a distancia desde su casa. Hay que fomentar ese trabajo en la medida que sea posible, evidentemente, como hemos hablado muchas veces en la atención al ciudadano, lo ideal que sea por métodos electrónicos y a distancia, con lo cual nosotros en casa podemos estar en la sede electrónica de nuestra administración pública e ir contestando y viendo las solicitudes, y viendo las peticiones, y viendo las instancias, las solicitudes, todo. Pero siempre tiene que haber personal de atención al público, porque habrá personas que quieran ser atendidas físicamente o telefónicamente, ¿verdad? ¿Quiénes pueden trabajar a distancia? Aquellos ejercicios de forma autónoma y no presencial, sin necesidad de supervisores, lógicamente, pues estás tú solo, con características específicas, con los medios requeridos para su desarrollo, que puedan estar en nuestra casa, claro. Si no los tenemos, no lo podemos hacer, ¿vale? Evidentemente hay trabajos que no se pueden hacer a distancia. Esto es muy importante, para el ahorro energético, fomentar el trabajo a distancia cuando sea posible. No será susceptible de trabajos a distancia, por ejemplo, aquellos trabajos que necesiten una supervisión directa de nuestro jefe o supervisor. Entonces, si necesitamos continuamente una supervisión, no podemos hacerlo a distancia. No podemos trabajar a distancia si las necesidades del servicio te requieren una atención personalizada a los ciudadanos, una atención personalizada a los compañeros. Por ejemplo, cuando hablábamos de preparar una reunión, ahí tenemos que atender a los compañeros que se reúnen, ¿no? Funcionarios, y les tenemos que estar disponibles y atenderlos. Y siempre que sea posible, este trabajo a distancia se fomentará, pero siempre que sea posible. Vamos a hablar también de las medidas de movilidad sostenible.
Antes lo hemos hablado. El transporte público. Vayamos en transporte público siempre que sea posible. No saquemos nuestro coche privado. Nuestro coche privado vamos una persona. En un autobús pueden ir 60. Un autobús evita el tránsito de 60 vehículos. Por supuesto, los que sea posible, ya rizando el rizo, que vayan a trabajar sin combustibles de ningún tipo, bicicletas, etc. Y, por supuesto, para acabar, vamos a hablar, ya acabamos con esto, de la sensibilización y de la formación. Antes lo hemos dicho. Para tener ahorro energético, para cuidar el medio ambiente y cuidar el ahorro energético de nuestras administraciones públicas, es decir, el dinero de los contribuyentes, el dinero de todos los trabajadores que pagan en impuestos, nos tenemos primero que estar sensibilizados, es decir, creer en este ahorro energético, creer en esta eficiencia energética, creer que todo esto que hacemos, estas medidas son buenas. Es decir, el fomento del trabajo a distancia, vehículos eléctricos, el transporte público, eficiencia en la climatización, iluminación, todo el tipo de aparatos eléctricos, ofimáticos, informáticos, creer. Y una vez que estamos sensibilizados, formarnos. Pues esto, como decíamos siempre, una regla de 3. Siempre estamos hablando de regla de 3, quiere decir que lo equiparamos a los riesgos laborales. Los riesgos laborales tenemos que estar muy sensibilizados con ellos, porque si no, no lo vamos a cumplir. Segundo, formarnos, hacer cursos de formación. Acordaros siempre todo esto, los cursos de formación en horario laboral, siempre que sea posible. Si no fuera posible, fuera del horario laboral, se recuperan esas horas sin que te exijan más horas ni que te vayan a minimizar el dinero que ganas. Esa formación es fundamental. Hay que estar sensibilizados, hacer la formación y luego, por supuesto, cumplirla y seguir a rajatabla todas las normas, la normativa que hay y toda la formación que hemos recibido. Eso es importantísimo. Y, por último, aunque siempre hemos hecho hincapié en este ahorro energético, sobre todo en 2 aspectos, en 2 o 3, vamos a poner con los combustibles, que es muy importante, es decir, la iluminación, la climatización y los combustibles. Los combustibles, pues que pueda haber sedes todavía, que la calefacción vaya por gasoil, por medio sistemas energéticos provenientes del petróleo o el carbón, están un poco anticuados, pero eso sí que hay que eliminarlo. Siempre hay que buscar métodos energéticos más sostenibles, fotovoltaica, energía solar, etcétera. Claro que sí, y poco a poco lo iremos. Pero de momento nosotros tenemos que cuidar de nuestras instalaciones y cuidar de nuestra energía. Y hablamos sobre todo de energía eléctrica, por eso siempre que nos vayamos, apagados todas las luces, apagadas todas las instalaciones, apagado toda la climatización. Cuando llegamos la encendemos. Lo mismo, si hay que trabajar de guardia por las tardes, concentrar las tardes. 2 mejor que 3. Eficiencia en los edificios, que no estén a medio funcionamiento, estén a funcionamiento, por eso adecuar los ascensores, adecuar la climatización, adecuar la energía eléctrica al funcionamiento. Y el último es, que hemos hablado varias veces y lo repetimos, el material, los plásticos, los papeles. Todo eso es gasto energético también y no favorece para nada al medio ambiente ni al ahorro energético. Es decir, malgastar un folio, malgastar un boli, aunque parezca una tontería, todo eso perjudica. Fundamental la luz y la iluminación y la climatización, pero materiales, combustibles, vehículos, ascensores, edificios, todo. Racionalizar el uso energético de todas estas instalaciones. Dicho cual, ya hemos acabado. Es un tema muy de sentido común, muy obvio, pero hay que estar sensibilizados. Acordar la palabra sensibilización, luego nos formamos en cómo hacerlo bien, porque dice, sí, yo apago. No, vamos a recibir una formación para hacerlo bien y cumplirlo. Por favor, cumplirlo por nuestro medio ambiente y por nuestro ahorro energético. Pues dicho lo cual, acabamos el tema de hoy. Acabamos con esta serie de capítulos muy interesantes sobre la relación de los ciudadanos con las administraciones públicas, el buen uso y manejo de las instalaciones, los controles
y todas las leyes fundamentales que nos rigen en el trabajo de funcionario. Espero que os haya gustado. Nos quedan unas chorraditas para más adelante y ya nos vamos a centrar en la diversión del viernes. Ya hemos dicho una palabra que es sensibilización y vamos a sensibilizarnos hoy con nuestro comportamiento personal, ya no solo energético, personal, con nuestra relación con la familia y con nuestra felicidad, que hemos estado todo diciembre diciéndolo y hay que cumplirlo. Y que no tengamos tropezones, que se puede tener, pero ser consciente de que eso no se... Si tenemos un tropezón no se puede repetir, que no podemos hacer daño a las personas que nos quieren, que nos están ayudando y apoyando, que qué seríamos cada uno de nosotros si no tuviéramos a nuestra familia al lado, ayudándonos y apoyándonos, con mejor o peor grado de resultados, pero siempre queriéndonos y apoyándonos. Y tenemos que tener el recíproco, el mismo comportamiento. No vamos a dar disgusto, no vamos a hacer daño a nadie, dijimos que a nadie, ni al vecino, ni a la persona que cruza la calle que no la conocemos, menos a la familia. Vamos a quererla, vamos a apoyarnos porque vamos a ser felices y nuestra salud depende de dos cosas, de ser felices y de reírnos, no de chillar, ni de gritarnos, ni de usar palabras malas. Eso no es felicidad, eso no es salud, eso no nos va a ayudar lo contrario. Y de eso luego hablaremos ya en la ruta tomando una cerveza, ¿no? Sí. Que te gusta, ¿no? Sí. Y ahí creo que vas a participar mucho, ¿no? Sí. Lo único que ya para despedirnos hagas una pequeña introducción de lo que vamos a decir luego. Pues lo del especial de la semana que viene, para yo comprobar, aunque me lo podéis ir dejando ya en la cajita de comentarios, pero para yo comprobar que se está cumpliendo todo, porque de nada sirve decir, voy a hacer esto, pero luego al segundo siguiente decir, lo he dicho y luego me olvido. Chao, chicos, nos escuchamos luego con más efusividad y más alegría. Chao. Hasta ahora. Bueno, hoy seguramente me digáis, oye Álvaro, ya tengo un equipo, ya sea un móvil, yo considero por equipos móviles, tablets o router, cualquier equipo, cualquier dispositivo que se conecta a internet se le llama equipo. Pues yo ya tengo mi equipo. Ahora, ¿cómo insertaría la tarjeta de teléfono en mi equipo? No, ponlo en la mano porque, Álvaro, vas a hablar tú casi como yo, ¿no? Sí. Hola, Álvaro, hola. ¿Cómo estáis? Feliz sábado por la tarde. Vamos a disfrutar de una velada muy agradable. Nosotros en familia, como debe ser. Porque queremos ser felices y no tener problemas. Aprovecho la circunstancia antes de nada para recordaros que el próximo fin de semana evento especial. Cuéntanos, Álvaro. Pues para comprobar que todo se está realizando correctamente, el próximo fin de semana en la cajita de comentarios vais a tener que responder una pregunta que os formulemos para comprobar que lo estáis haciendo y cada mes será distinto. Sí, pero tendremos que cumplir nosotros con nuestro ejemplo de nuestros propósitos para este año, que vamos a cumplir dentro de nada el primer mes y tenemos algunas cosas ya de que arrepentirnos, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, especial el próximo día para que todos nos volvamos a concienciar de todos nuestros mejores deseos, sobre todo los deseos espirituales, acordaros, familia, ser buenas personas, ser felices. No hay que enfadarse por nada, no hay que discutir con nadie ni ponernos de mala manera. Dicho lo cual, ya hemos anunciado para el próximo fin de semana, vamos a disfrutar del sábado.
Así que Álvaro nos dice ahora de lo que vamos a hablar para que podáis disfrutar con nosotros. Bien, ahora vamos a hablar. Yo estoy en Estados Unidos, tengo mi tarjeta SIM, porque tengo una tarjeta SIM, tengo un equipo, ya bien sea móvil, tablet o router, como ya os he dicho. Lo más aconsejable es cogeros un router, el que tengo yo. Yo os lo dejo muchas veces, es el Huawei 5576, es un router con muy buenas prestaciones en el que podéis vincular los móviles, y no solo para Estados Unidos, sino para aquí. Si cogéis una tarifa ilimitada, ya sé que me vais a decir, pero eso supone pagar otra tarifa, pero con el consiguiente de que vamos a tener internet, no nos van a dejar colgados. Pero bueno, estamos aquí estoy en Estados Unidos, por ejemplo, tengo un router. ¿Cómo meto la tarjeta? ¿Si la tarjeta tiene algún pin o algo? Bueno, yo la verdad que eso sabes más tú, que eres el encargado de estos temas, pero sí, vamos a ver. Cuando vamos a viajar, evidentemente hoy en día pues necesitamos pues comunicarnos con nuestros móviles, nuestros dispositivos. En los parques, que es de lo que hablamos nosotros, que es lo que nos gusta, nos apasiona, hay wifi y funciona relativamente bien, las cosas como son. Sí, pero las redes públicas no son aconsejables, y las redes públicas de los parques todavía menos. ¿Por qué? Porque pueden haber piratas informáticos desde kilómetros de distancia. Sí, bueno, ya, no nos pongamos en lo peor. Repito, la wifi de los parques, hoteles funciona muy bien, pero yo también os recomiendo, para disfrutar más todavía, llevaros vuestra propia tarjeta SIM, que ahora mismo pues las hay para todos los países, para los días que elijáis, hay para 7 días, para 10, para 15, para Estados Unidos. Son unas tarjetas que no son excesivamente costosas. Estados Unidos, por ejemplo, 15 días, estamos hablando de entre 30 y 40 euros, y lo que conseguís a veces es mayor rapidez de los datos, sobre todo en momentos en los que hay que coger, por ejemplo, filas virtuales, para coger atracciones, para disfrutar de la app. Bueno, estábamos hablando de un móvil, pero luego en un router, ¿cuál sería el proceso de sincronizar todos los dispositivos al router? Porque hay gente que no lo sabe. Bueno, eso no lo puedes explicar tú mejor, que lo sabes, pero hemos comprobado este año, hemos hecho las pertinentes pruebas, llevando no una sino 2 tarjetas SIM, que este año hemos usado las tarjetas T-Mobile que se venden en Amazon. Repito, es un precio razonable, nos aseguramos tener internet aparte de la wifi, sobre todo para esas filas virtuales que se acaban tan rápido y que todo el mundo está intentando conseguir a la hora que se marque. En este caso en Orlando suele ser a las 7 de la mañana. Para todo lo que sea, para los Uber, claro, los Uber, igual tienes que pedir un Uber en la calle donde ya ahí no hay wifi. En fin, recomiendo su uso. Hicimos la prueba y constatamos que van muy bien en el móvil, pero que también si las introduces en un router puedes tener ese internet además en más dispositivos. ¿Nos lo puedes explicar tú? Sí, es muy fácil. A vosotros llega el router, ponéis la contraseña wifi y normalmente se autoconfigura lo que se llama el punto de acceso. El nombre de punto de acceso es lo que le permite al router establecer la conexión con las torretas. Ya lo digo de aquí o de Estados Unidos, pero si no, en las instrucciones os viene cómo configurarlo. Bueno, y ahora vamos a hablar de las tarjetas de banco, porque es otro tema que hay gente que dice, ¿por qué hay que llevar tarjetas de banco especiales? Si yo tengo mi tarjeta del banco y la puedo usar donde quiera. Efectivamente, las tarjetas que tenemos nosotros
de nuestros bancos españoles, sea cual sea, y que usamos habitualmente cada vez más, son aptas para usarlos en Estados Unidos o en otros países, claro que sí. Que vamos a ver, primero decir que hoy en día lo más cómodo es usar tarjeta. Hay que ver bien en el país al que vamos. Estamos hablando de Estados Unidos hoy. En Estados Unidos todo se paga con tarjeta, absolutamente todo. Yo recomiendo siempre llevar algo de dinero en efectivo por cualquier circunstancia, pero solemos llevar muy poquito. Todos los pagos con tarjeta, hasta el mínimo, hasta tomarte un refresco, un café, todo con tarjeta. ¿Qué ocurre con las tarjetas españolas cuando salimos fuera? Hombre, cuando vamos a la Unión Europea no pasa nada porque, como bien sabéis, nos manejamos en euros todo, con lo cual, problema cero. ¿Qué ocurre cuando salimos a un país donde la moneda es diferente, como en Estados Unidos, que es el dólar? Primero decir que si salimos a otro país donde es otra divisa, como en Estados Unidos, acabamos de decir, siempre recomiendo llevar algo de efectivo, no mucho, pero llevarlo desde España. El sacar dinero en un cajero sí lleva comisión, sea cual sea el país, sea cual sea la divisa, con nuestras tarjetas. Comisión por sacar en cajeros, ¿eh? Llevamos un poquito de dinero desde España y lo demás con tarjeta. Segundo, pago con tarjeta en comercios, locales de restauración, etcétera. No, al pagar no se cobra comisión como tal por efectuar el pago, pero sí hay una comisión que nunca o muchas veces nos olvidamos, que es la comisión de cambio de divisas. ¿Qué significa esto? Pues que si tú pagas, no te cobra comisión por el importe que pagas, pero sí por el cambio de divisa, porque tú pagas una cantidad en dólares y en el banco te lo van a cargar en euros. ¿Qué recomendamos? Bueno, hoy en día, aparte de nuestras tarjetas ordinarias, las normales, las que usamos en nuestro banco, podemos solicitar por internet algunas tarjetas especiales que no tienen esa comisión o que la tienen menor y nos podemos ahorrar unos viruchos. Yo recomiendo, hoy en día hay varias, podéis entrar en internet, consultarlo. Yo recomiendo la tarjeta Revolut. Podéis entrar, es la que mejor cambio aplica de divisa y no tiene comisión de cambio. Recomiendo la Revolut. Es aconsejable o se suele aconsejar llevar dos, pues que lo que pueda pasar. ¿Por qué? Porque muchas veces si hacéis compras pequeñas o la usáis mucho continuamente, por seguridad la van a bloquear momentáneamente. Recomiendo llevar dos. Nosotros llevábamos la Revolut y la Rebelión, una española, pero la Rebelión ha dejado de operar como tal este año, pero bueno, la N26 está muy bien, etcétera. Yo os recomiendo la Revolut, sí o sí, y luego consultar en internet y otra, llevar dos, por seguridad. Y luego, por supuesto, la de vuestro banco en última instancia, claro. ¿Y recomendarías pagar con tarjeta del Banco Español en Estados Unidos? No pasa nada por pagar con nuestra tarjeta, repito, no pasa absolutamente nada. Lo que pasa es que, como os he dicho antes, yo suelo utilizar la Revolut. Un ejemplo, que es como mejor lo vais a comprobar. Si nosotros compramos un producto de merchandising en una tienda, en Disney World, por ejemplo, y nos cuesta $50, si pagáis con la Revolut, pues a lo mejor os sale, por poneros un ejemplo, 47 euros. Si pagáis con la de vuestro banco, veréis que posiblemente sea 48,50, 49, será un poquito más. ¿Qué ocurre? Que aunque digáis, bueno, no es una cantidad importante, pero pensad que en estos viajes, decimos que repetimos esto una y otra vez, Disney World es
el lugar más feliz de la tierra, el sitio más bonito, donde mejor se pasa, donde más se disfruta, donde más feliz eres, pero se gasta mucho dinero, no es barato y encima solemos ir muchos días, hacemos muchas compras, gastamos mucho en restauración y al final de un viaje no son $50 lo que has pagado. Al final de un viaje de 15 días pueden ser $2.500, $3.000. En $3.000 la diferencia entre pagar con una tarjeta como la Revolut o la de nuestro banco puede ser de 300 o 400 euros y eso ya es una cantidad importante. Bueno. Y para los que dicen, en Estados Unidos la propina es un mito, es una leyenda. No. Nosotros, y más hoy en día, no estamos acostumbrados a la propina. Es verdad que las personas más mayores a veces, sobre todo en los bares y restaurantes, suelen dejar propina, o en hoteles. Hace unos años en España, bastantes años, sí era más habitual dejar propina, pero ya en nuestro entorno, España, Europa, no es lo habitual. En Estados Unidos sí. En Estados Unidos hay una cultura profunda de la propina, pero ya no es cultura, es necesidad. Y me voy a explicar. En Estados Unidos muchos trabajos en restauración, en hostelería, es decir, hoteles, restaurantes, bares, los camareros y trabajadores tienen el salario mínimo, con el cual difícilmente podrían vivir o llevar una vida digna. Ese sueldo mínimo que cobran lo tienen que complementar vía propinas. Con lo cual, siempre que vayamos a un sitio donde es necesario dejar propina, hagámoslo. A nosotros, al no estar acostumbrados, nos jode mucho, y a mí el primero, y nos fastidia mucho. Porque además, por ejemplo, los restaurantes, table service, servicio de mesa, donde te sirve un camarero, además no es como en España, si tú quieres dejar propina, dejar lo que quieres, 1 euro, 2 euros, no, aquí está estipulado entre un 18 y un 22% de media, o sea, un 20%. Es decir, si tú tienes una factura de 100 euros por una cena, una comida, deberás dejar 20 euros más aparte de los 100 como propina. Esto hay que hacerlo sí o sí. Repetimos, si viajamos tenemos que cumplir las costumbres y normas del país al que viajamos, si no, no viajamos, así de claro. Y si en Estados Unidos en ciertas situaciones hay que dejar propina, se deja, y si te la estipula con un 20%, pues lo tienes que dejar. Es así, nos guste o no nos guste. Y además tenemos que ser comprensivos con esos camareros, con esos trabajadores de hoteles, con esos cocineros, con todas aquellas personas que, si no fuera por las propinas, tendrían un sueldo que a lo mejor no les permitía vivir dignamente. Seamos comprensivos, seamos tolerantes y sobre todo seamos personas civilizadas. Vamos a un país y tenemos que hacer las normas y cumplir las costumbres de ese país. Bueno, y la gran pregunta del millón, si pago en tarjeta, ¿estoy exento de dejar propina? No, la propina, repetimos, sí o sí. Es verdad que tenemos una excepción que nosotros hacemos siempre por varias razones, no solo por no dejar propina, que es los quick service, restaurantes de servicio rápido en los cuales no te sirven. Es decir, tú vas a un mostrador, pides la comida, te la dan a ti mismo en una bandeja, pagas y te sientas. Ahí no hay que dejar propina. Ahora, cuando te sirven en un restaurante de mesa, que tú te sientas, viene un camarero, te toma nota, te sirve, te atiende ese camarero, hay que dejarle propina. ¿Qué ocurre si pagamos con tarjeta? Pues tú pagas con tarjeta y en la cuenta ya te ponen y te dejan un bolígrafo para que apuntes qué porcentaje de propina vas a dejar
Es decir, te ponen la cuenta 100 euros y debajo te pone una casilla donde te pone 18, 20, 22%. Tú apuntas y luego te cobran de la tarjeta lo que corresponde a tu factura más la propina. Bueno. Ahora vamos a hablar un poquito sobre estos temas de la propina porque vamos a poner varios ejemplos. Bueno, uno. Bueno, y luego una anécdota fue que nos pidieron esto de la propina, pero en el Animal Kingdom, en un mostrador, en un bar. Efectivamente, nosotros, como hemos dicho, por varias razones, no penséis que somos unos tacaños, no, somos usuarios de Quick Service, servicio rápido, que no hay que dejar propina, pero no porque seamos tacaños, no penséis mal, lo hacemos porque nos gusta la comida rápida americana, aunque sea comida basura, que se dice en España, comida chatarra, que se dice en Sudamérica. A mí, si fuera todos los días, no lo haría, no comería todos los días pizza o hamburguesa o hot dog, pero si vas 15 días en Estados Unidos sí me apetece, pues un día hot dog, otro día pizza, otro día hamburguesa, snacks de los americanos, que saludables en cuanto a que son ingredientes sanos, pues no son muy saludables, pero están muy ricos, y 15 días, oye chicos, vale la pena. Entonces nos gusta esa comida para 15 días, nos gusta que en el Quick Service el tiempo que empleas para comer es el que a ti te da la gana, normalmente no es mucho, con lo cual podemos aprovechar más los parques. Pensar que en un table service, entre que te sirven, son sitios que se toman con más tranquilidad, en la comida podéis perder lo mínimo 2 horas. Mínimo 2 horas. Sí, comes muy bien, estás relajado, pero pierdes 2 horas de parque. Y chicos, esos parques son maravillosos, hay que disfrutarlos a tope. En un Quick Service perdemos poco tiempo, comemos bien y coño, si después como extra no tenemos que dejar propina, pues nos sale mucho mejor a cuenta. Pero repito, que no somos unos tacaños. Bueno, y la pregunta que me preguntáis a porrón todos es: Álvaro, en el restaurante, en los restaurantes de Harry Potter, de Universal, ¿tengo que dejar propina? Es lo mismo que Disney, no estamos hablando de un parque concreto, no. En el caso de la propina no hablamos de Disney, hablamos de el país, hablamos de Estados Unidos de América. Sea Disney, sea Universal, sea que vayáis de vacaciones a Nueva York, sea que vayáis de vacaciones a conocer San Francisco, Los Ángeles, si coméis en table service tenéis que dejar en torno al 20% de propina. Si vais en un transporte como puede ser Uber o Lyft, también tenéis que dejar propina. Si vais a los hoteles y vais a la consigna, esto que ahora que no nos escucha nadie, nosotros no lo hemos hecho, pero bueno, hay que dejar propina. Si vais a cualquier servicio en el cual pues haya un trabajador, pues que sea, pues eso, camarero, conductor, trabajador de hotel que arregla las habitaciones, recordad chicos, dejar propina, que estos trabajadores están con el sueldo mínimo. Y en Estados Unidos, ya no solo en Disney es un poquito más caro porque es el lugar más feliz de la tierra, pero en Estados Unidos la vida es más cara todavía que en España. Sí, tal como están los tiempos que decís, joder, cómo están los precios, joder, cómo está en España, en Estados Unidos y en otros países europeos, todavía la vida es más cara para sobrevivir con estos sueldos tan pequeños, en los cuales es imprescindible la propina. ¿Nos fastidia mucho? Sí,
pero hay que hacerlo. Primero por costumbre, por educación, porque vamos a otro país, porque hay que cumplir las normas y costumbres del país donde viajamos, y segundo por humanidad, para ser comprensivos con estos trabajadores. Bueno, pero la pregunta formulada es, en los restaurantes de Universal de Harry Potter, ¿tengo que dejar propina? Porque como me lo llevan a la mesa, se considera table service. No, concretamente Universal Orlando Resort, land de Harry Potter, hay que decir, esto da para otro episodio, si queréis mañana hablamos un poquito sobre la comida tanto en Disney como en Universal, porque da para un episodio largo. En Universal no se come tan bien, o para mi parecer se come peor que en Disney, y donde vale la pena, si vais a Universal Orlando, comer sí o sí. Los mejores restaurantes para mí son los del land de Harry Potter, que son las Tres Escobas en Hogsmeade, en el parque de Island of Adventure y en el Caldero Chorreante en la zona del Callejón de Agón en Universal Studios Orlando. Son dos restaurantes quick service que se comen bastante bien, digamos muy bien, para ser quick service. Comida británica, pero muy buena, y por lo tanto al ser quick service no es necesario, recalco, no es necesario dejar propina. Y en los quick service, me preguntáis, Álvaro, ¿cómo hago yo un mobile order en Universal? Porque no sé en Universal, porque he ido a Disney, es muy fácil darle a los botones, pero en Universal me pide escanear un código QR. Sí, vamos a ver, otra cosa que es para otro episodio, que ya vas a ir ordenando, Álvaro, los episodios, porque tenemos muchos pendientes. Vamos a hablar en otro episodio. Aprovecho para deciros que si mañana tenemos tiempo, habrá episodio en vuestro canal amigo Saggy Friki de Disney, hablando de Disney World y de estos viajes. Y uno de los temas para hablar largo y tendido es sobre la app de los parques, porque hay gente que todavía no está habituado a utilizar esta app. En España estamos muy acostumbrados, al ser europeos, a viajar a Disneyland París, donde ya empieza a ser muy importante utilizar la app, aunque en París todavía no es imprescindible, pero en Estados Unidos, tanto en Disney World como en Universal, es imprescindible, totalmente imprescindible usar la app. Y hablaremos de la app. Hablaremos de todas las aplicaciones, todas las utilidades, todas las opciones que tenemos con la app. Una de ellas es la Mobile Order. La Mobile Order yo lo considero en estos parques absolutamente imprescindible, porque te evitarás muchas horas de cola en un viaje. Tú pides tu comida, eliges la hora y en el momento que vayas a recogerla solo tienes que aplicar el botón de decir estoy aquí, y en unos minutos accedes y te la dan, y es una maravilla. Es verdad que tuvimos una pequeña incidencia, curiosamente, en Harry Potter, en adelante de Harry Potter en Universal, un día que tardaron más de la cuenta, pero bueno, esas incidencias hay que contar con ellas. No todo sale perfecto al 100%, siempre tendremos alguna incidencia. ¿Qué ocurre en estos restaurantes, el Caldero Chorreante y las Tres Escobas? Pues que tú pides por un móvil o por tu app, pero no se confirma hasta que no te sientas en la mesa, porque en la mesa tiene un código QR. Entonces, te va a pedir la app que escanees ese código QR para hacer efectivo tu mobile order, y así, aunque te lleve un camarero la comida, seguirá siendo mobile order, no tendrás que dejar propina y tendrás esa comodidad.
hay que tener en cuenta y comprensión de que son restaurantes, los de Harry Potter, posiblemente los de más calidad de Universal sin duda, y donde más gente va. Tengamos comprensión y paciencia de que, como nos ocurrió, ahí se tarde un poquito más que en otros restaurantes quick service en recibir la comida. Y luego, solo un llamamiento también a que no se sea tacaño a la hora de dejar propina, porque la propina es una cosa que hemos dejado de lado. Y es una cosa, pues, que si vas a casa de otro, te tienes, como se dice mucho, como decía vuestra madre, en mi casa, y cuando vivas bajo mi techo, harás lo que yo te diga. No, hay un refrán español más bonito que esa frase que dice: allá donde fueres, haz lo que vieres. Que quiere decir que allí donde vayas, sigan sus costumbres y sus normas. Porque claro, si estoy en mi casa, pues sigo las normas que hay en mi casa. Pero si voy a casa de otro, tengo que respetar las normas de esa casa de otro. Efectivamente. Y esa es la base de disfrutar de unas buenas vacaciones y la base de hacer turismo. Sea en parques, sea visitando ciudades, sea haciendo cruceros, sea haciendo rutas. La base del turismo es ir a otros lugares, a otros países, disfrutar muchísimo, pasarlo muy bien, pero respetemos las costumbres de esos países a los que visitamos. Bueno, pues si quieres, mañana hablamos sobre todo de que entre Disney y Universal, pues vamos a hablar un poco de cómo es lo que he dicho, cómo se hace en cada sitio el mobile order, y el hecho de cómo en caso de Disney unirse una cola virtual, pero ya lo hemos mascado, y sobre todo qué diferencia hay entre la aplicación de Disney y de Universal, porque aunque digan que Universal está al mismo nivel que Disney, mejor me callo. Sí, hay que hacer un episodio muy especial que también lo haremos repito, Sagui Friki de Disney, para que lo podáis escuchar, sobre el uso y la utilidad y el disfrute de la app de estos parques. Totalmente imprescindible. No podemos ir a Disney World, no podemos ir a Universal Resort sin la app. Y no solo sin la app, sin estar familiarizados con la app. Para eso, como decimos en Sagui Friki de Disney, que lo bonito y lo maravilloso es esos 15 días que disfrutamos de vacaciones, pero no nos quedemos en eso. Disfrutemos todo el año. ¿Por qué? Porque preparamos estas vacaciones durante un año y al prepararlas disfrutamos. Y una de las cosas que tenemos que hacer para preparar estos viajes es bajarnos la app y manejarla en nuestra casa, porque la podemos ir manejando, la podemos ir trasteando. Un día entramos en el Mobile Order, otro día entramos en las filas virtuales, otro día entramos en la aplicación de MyDay para saber cómo se quedan en las cosas, los futuros planes. Manejarnos la app es imprescindible, nos guste o no. Si queremos ir a estos parques, tenemos que estar con el móvil manejando la app. Sí, pero hay mucha gente que dice: uy, internet, yo no me fío, tengo miedo de internet. Sí, es verdad que hay gente que le cuesta, y yo lo entiendo. Y el primero que le cuesta es a mí, que yo ya voy teniendo una edad, yo soy de los de toda la vida, pero igual os digo, en este caso, app y app. Es que es imprescindible, necesario y de obligado cumplimiento, porque si no,
no vais a disfrutar del parque. Es así de fácil, no lo vais a disfrutar. Para disfrutar tenéis que estar, no solo tener la app bajada, sino estar familiarizados antes de llegar con esta app. Saber lo que vamos a utilizar, cómo vamos a reservar nuestras filas virtuales, cómo vamos a hacer las móviles order, cómo vamos a consultar los tiempos de espera. Importantísimo esto de los tiempos de espera. Cómo vamos a consultar las ubicaciones de las atracciones, de los puestos de guest service, los baños, los primeros auxilios, todo. Necesitamos la app, de verdad. Al principio puede parecer complicado, porque son parques complicados, pero para eso disfrutamos todo el año. Es que no vamos a disfrutar, por ejemplo, si nosotros quedamos en septiembre, 15 días en septiembre, no, disfrutamos en enero, en febrero, en marzo. ¿Por qué? Porque un día vemos un vídeo de los parques, otro día nos metemos en la app y consultamos y nos metemos ya en lo que es la magia Disney o la magia Universal. Chicos, la app para todo, y para llevarla bien conocida, bien utilizada en Disney, hagamos todo el año de preparativos, que además lo disfrutaremos. Bueno, pero en Universal no es imprescindible la app para los que tengan el DAS. Bueno, Universal todavía es manual el uso del DAS, es una tarjeta que te lo van a apuntar los tiempos de espera a boli. No es por el boli, es por tener que ir a la atracción a que te lo apunten el tiempo de espera. Disney World es una maravilla porque según haces una atracción, en la misma aplicación puedes ya ir solicitando el siguiente cita. Con lo cual no tienes que desplazarte a la otra punta del parque, no tienes que ir a que te apunten nada, tú mismo con la aplicación lo puedes hacer. O sea, la app es imprescindible. Y de verdad, aunque a mucha gente a lo mejor no le puede gustar, en el momento que te familiarizas con ella, es una maravilla y lo vais a agradecer. Sí. Y nada, pues hasta aquí vemos hoy. Acordaros de lo que hemos hablado. No seáis tacaños. Y lo repetiré. No seáis tacaños. No, hay que dejar propina siempre. Un momentito, chicos. Ya sigo hablando ahora. Y siempre hay que dejar propina. Porque ya hemos visto que es el sueldo de los trabajadores lo que estamos pagando. Y como decía vuestra madre, ya los que tengáis una edad lo habréis oído, bajo mi techo harás lo que yo te diga. Así que con esta frase acordaros de dejar propina, porque es así. Así que hasta mañana, chao.